Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 21 de junio, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver muy ligeras caídas en el precio de las criptomonedas, nada significativo para todo lo que hemos estado viendo recientemente. Ya me encuentro muchísimo mejor de la gripe, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de inscribirme mientras estuve enfermo. Ahora ya puedo retomar mis videos desde el computador siempre y espero poderlo hacer de manera habitual como de costumbre, analizando el precio del Bitcoin y otras criptomonedas todos los días. Realmente, porque he sido fumador toda mi vida, me afecta con mucha más fuerza las enfermedades neumonales, por decirlo de alguna manera. Y realmente la pasé muy mal, pero ya me encuentro muchísimo mejor. Bueno, vámonos a lo que nos compete. Prácticamente se me cayó la lengua de decirles, si recuerdan con mucha calma, que el soporte más importante del precio eran los 28.700. Y justamente a partir de que comenzamos el proceso alcista a finales de mayo, yo ya estaba confirmando que esa era la zona más probable que si se perdía, muy probablemente comenzaríamos a ver caídas muy probablemente muy fuertes en el precio, ya que podríamos estar considerando que esta parte superior de esta línea blanca que podemos dibujar acá, la que nos condenó justamente desde que se confirmó la reducción de balance a partir del mes de junio, comenzó a hacer un descuento de reducción de balance de los Estados Unidos referente al tamaño de su deuda ha sido la que desde que se hizo ver nuestros comentarios el 4 de abril prácticamente, comenzamos con unas caídas que no se han parado, dibujando esta directriz que es cada vez que se toca se pierde y que hasta que no se rompa al alza, es muy probable que el precio de Bitcoin no podamos asumir que haya perdido su tendencia bajista. Eso es lo importante de siempre en un gráfico diario, hacer la unión de máximos para ver exactamente en qué punto nos encontramos. Estas directrices tienden a tener muchísima fuerza para condenar una tendencia. Un buen ejemplo de eso fue lo que ocurrió la última vez. Cuando estábamos en máximos históricos, que evidentemente nadie sabía que eran máximos históricos, en el segundo máximo que se tocó, que fue inferior a los $68.000, comenzamos a ver justamente desde el 16 de noviembre una probable comienzo de una tendencia bajista, que se comienza a dar por confirmada una vez perdido este soporte, que era el que estaba uniendo todos los mínimos ascendentes del precio. A lo que se pierde a la baja fue que comenzamos esa tendencia bajista y si se dan cuenta, cada vez en aquella oportunidad que el precio se acercaba a esa directriz de unión de máximo, el precio era rechazado con fuerza. Justamente la última vez que lo intentó tocar con fuerza fue el 3 de diciembre, perdiendo los $58.000 y ¡zas! Tocamos un mínimo de los 40.000 dólares, perdiendo incluso la media de 200. Luego se lateralizó, la tocó nuevamente, pero esta vez ya al nivel de los $50.000. Quizás un movimiento bastante vertical de caídas en el precio y seguimos cayendo. Y no fue sino hasta entonces cuando estábamos en los $38.000 que lo rompió el alza, en donde no fue que tuvimos un ascenso muy significativo en el precio, pero al menos entramos en un lateral que fue desde el 2 de febrero hasta, como les digo, el 4 de abril, en donde nuevamente llegamos a encontrar unos máximos que se estaban cada vez formando más pequeños y que justamente con una noticia fundamental de la mano condenamos a una nueva tendencia bajista. Quería que hiciéramos ese repaso para entonces entender que hay que extender esa directriz, ¿no? Ya no es, hay que extender esa directriz para entonces poder entender cuándo es que el precio se va a recuperar, ¿sí? Actualmente no podríamos decir que vamos a tener unos movimientos ascendentes a algún lado significativo, para que al menos el precio actualmente tuviera una ruptura al alza. Si se dan cuenta, está bastante lejos en los $27.000. Actualmente todos los movimientos alcistas se van a considerar como un rebote alcista para seguir cayendo. ¿Cuál es el objetivo? Actualmente tenemos muchos peligros que ya nos pueden condenar a buscar mínimos, incluso hasta un 50% por debajo de lo que nos encontramos actualmente. Es decir, ver un Bitcoin en $10.000, que hace unos meses yo lo pensaría que era una locura, hoy por hoy está totalmente en la mesa. Para los que son seguidores asiduos de mi canal, saben perfectamente que
Yo sí he sido bastante bajista para lo que es este año y he estado compartiendo una serie de gráficas en donde estadísticamente, no solamente para Bitcoin, sino para toda la bolsa, los años de medio término son muy negativos y tienden a darse la vuelta en octubre. Y esa estadística me ha ayudado muchísimo a preservar mi capital para en octubre irme con fuerza. Y actualmente, cada vez que el precio rebotaba un poco al alza, podía titubear un poco referente a si estaba dejando pasar el dip y que íbamos a retomar algún tipo de movimiento alcista. Y menos mal me atuve a mi plan original, sabiendo que este es un año de medio término y viendo cómo realmente este año de medio término ha sido el peor de la historia. Realmente es bastante increíble las caídas que hemos estado teniendo, pero lo más increíble puede ser lo que puede estar por venir. Vamos a retomar primero que todo lo que ya todo el mundo que hace contenido de criptomonedas les ha dicho. Sí, tocamos un mínimo por debajo del máximo histórico anterior, cosa que nunca antes había pasado en el mundo de las criptomonedas. Y sí, lo hemos remontado nuevamente con fuerza y nos encontramos por encima del máximo histórico del halving anterior. Que Nos encontramos en los 20.500 dólares. Eso es algo que podemos celebrar. Las compras las hicieron fundamentalmente dos grupos. Uno fue Elon Musk, que compró 2 trillones de dólares en criptomonedas, las cuales fueron Cardano, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin y nada más. Creo que una más, pero lo que me llamó la atención es que no compró ningún perrito esta vez. Creo que ya sus condiciones económicas no son las mismas de antes. Qué bueno que no esté comprando perritos, me encanta. El punto y lo significativo de todo esto es que ya se está viendo que los grandes compradores no están pompeando el precio para llevarnos a máximo, sino simplemente nos terminan llevando a un soporte que no es muy significativo. A nivel de diario podemos ver con bastante emoción que nos encontramos por encima del Tecan, que es la línea azul que está un poco difusa. Esa línea, el Tecan es una media, es un retroceso de Fibonacci del 50% de 7 periodos. Y pues significa que en las últimas 7 velas, el mínimo más mínimo, al menos se encuentra ya el precio por encima. El precio ha tenido una recuperación bastante significativa después de las caídas que hemos estado teniendo y por eso se ubica un poco por encima. Actualmente en los 20.269 dólares es en donde se encuentra el TK. Perderlo en un cierre por debajo puede ser bastante negativo, sin embargo, y se encuentra muy cerca de ahí, sin embargo, pues justamente acaba de aperturar por encima y puede ser el comienzo de una recuperación en el precio. Ahora bien, no podríamos considerar que estas velas que estamos viendo tan pequeñas tienen mucha relevancia porque en esta fue domingo y en esta fue lunes, por lo que no se ha aperturado precisamente la de el día martes, no, esta es la del día justamente día martes y día lunes. Esta no es muy significativa porque el día de ayer no abrió Wall Street. Mientras el mercado de Wall Street esté cerrado, no podemos considerar qué es lo que las manos fuertes realmente tienen especulado para hacer luego del cierre del día viernes, en donde precisamente no se había visto toda esta volatilidad. Eso viene siendo lo principal que podemos ver en el gráfico diario. En otras palabras, estamos a años luz hasta los 27.500 dólares, aproximadamente casi 28.000 dólares, de poder especular un movimiento alcista para largo plazo. Lo que podemos especular en este punto es algún tipo de entrada al alza hasta alguna resistencia. Y la más significativa y fuerte que tenemos actualmente está en los 25.000 dólares en el Kijun, considerando que ya se está por encima del TK. Ahora bien, en temporalidades más pequeñas puedo considerar resistencias que realmente son las que muy probablemente visitaremos antes de caer y no esas tan lejos que se encuentran actualmente. Pero era importante que las tuviéramos en cuenta para tenerlas en contexto. Nos encontramos en el gráfico de 4 horas en la media de 50 periodos. Esta es una media bastante fuerte e importante. Es aquí en donde justamente con la confluencia de la parte inferior de la nube me parece que están la mayoría de las resistencias apostadas en los 21.400 dólares aproximadamente y los 21.000, que es en donde se encuentra la media de 50 periodos. Es este el punto en donde difícilmente el precio podría sostenerse por encima durante mucho tiempo. Y de hacerlo, más bien sería muy positivo y podríamos entonces especular un movimiento hasta la media de 100 periodos en los 25.400 dólares. Pero actualmente lo más probable es que encontremos un lateral, al menos hasta la apertura de Wall Street, a que ocurra el descuento que ellos tengan que hacer una vez visualicen todo lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana y su día festivo lunes. Ahora bien,
¿Qué es lo que yo especulo que va a ocurrir para el precio de hoy? Que es lo más importante. A nivel de gráfico, como les digo, no tengo suficiente información. Tengo una resistencia muy fuerte, que es la media de 50 periodos, justamente muy cerca, a 500 puntos del precio actual. Y por la parte de abajo tengo el Kijun en los $19.400. Lo más probable es que el precio se encuentre justamente alrededor de estos $1.000 de diferencia. No creo realmente que hasta la apertura de Wall Street vayamos a tener algún tipo de movimiento muy significativo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir hoy la jornada de Wall Street? Bueno, primero que todo, lo que quiero ver es cómo termina de desenvolverse el SP 500 cuando realice su apertura. Fíjense que el cierre del día viernes fue en 3.674 y ya se han subido más de 70 puntos. Está en 3.731 a la hora de esta grabación, pero todo esto ha sido puro compra y venta de futuros y opciones, por lo que no me convence que este ascenso en el SP 500 sea fiable o condene al precio a que vayamos a acompañarlos en un movimiento alcista. No es lo que yo pudiera especular porque hasta que no abra el mercado de spot, lo que haga el mercado de futuros no es muy representativo, y más en un día festivo en donde hay tan poco volumen. Ahora bien, con respecto a lo que más me gusta ver a mí, que es la volatilidad y el dólar index, para predecir lo que es la acción del precio de Bitcoin en la correlación que tiene con esos dos indicadores, vamos a ver en qué estado se encuentran actualmente. Si podemos ver, actualmente estamos luchando contra una resistencia que se está conformando por la unión de los máximos que hemos estado viendo recientemente. Y a nivel de indicadores podemos ver precisamente que la probabilidad más alta, pues si estamos en una resistencia y estamos viendo que nos encontramos muy cerca del punto cero, es ir a romperla. O que justamente comenzara el nuevo Valle Rojo y comenzara un descenso en el DXY, en el dólar index. Y como sabemos, cada vez que cae el dólar index, los precios de las criptomonedas tienden a subir porque comienza una apertura a la aversión al riesgo. Es decir, la gente compra activos de riesgo, por lo que al Bitcoin le va muy bien. Eso vendría siendo bastante positivo, pero entonces ver un dólar index que en este gráfico de cierre de 4 horas hace una o dos velas por encima del punto 104.5, ya me estaría condenando a estar por encima de esa directriz bajista. Probablemente si se encuentra un poco más por encima, pongámosle hasta el 104.6, ya estaríamos por encima de lo que es la media de 50 periodos también. Y muy probablemente en ese escenario ya podríamos comenzar a ver una continuación en los movimientos bajistas que estamos teniendo. En otras palabras, del mismo modo como Bitcoin ha estado subiendo con bastante fuerza, pues el dólar index también ha estado cayendo. Me refiero a los movimientos del fin de semana. Recuerden que el dólar index no tiende a moverse durante el fin de semana. Pero justamente, aunque ayer era festivo, se estaba moviendo el mercado de divisas, por lo que tuvimos el día de ayer fue un pequeño movimiento a la baja, luego de este máximo en el cual estuvimos viendo en algún momento de la apertura del día de lunes, pero ya hoy martes podemos ver que estamos bajando, y mientras no estemos, como les digo, por encima del 104.5 o justamente por debajo del 104.7, estos niveles van a ser los fundamentales para que deben respetarse, que no lo supere para que el precio de las criptomonedas puedan tener un ascenso, es decir, necesitamos que caiga. De lo contrario, podríamos comenzar a especular que vamos a ir a visitar nuevos máximos muy importantes. ¿Por qué lo digo? El dólar index está construyendo un hombro, cabeza, hombro. Ya se los voy a dibujar, pero quiero que lo tengan en cuenta. Todos los hombros, cabeza, hombros son figuras técnicas de finalización de movimientos. Sin embargo, aquí está bastante claro. Este es el izquierdo, siendo la cabeza, y este viene siendo el hombro derecho. Y si se rompe ese punto 107, 104.7, lo más probable es que podamos estar dibujando, buscar un nuevo máximo en el dólar index aproximadamente en el 105.9, cuando mucho el 106. Y un movimiento tan vertical al alza en el dólar index estaría condenando el precio de las criptomonedas a una caída bastante significativa. En otras palabras, ir a retestear nuevamente los $18.000, cuando poco. Ahora bien, esto es especular, porque aún no ha dado la ruptura que pueda darnos a nosotros la señal del movimiento bajista para el precio de las criptomonedas el indicador del dólar index. Tendría primero que romperse, como les digo, esa media de
50 periodos en el punto 105.7 y da al menos dar una o dos velas por encima para comenzar a considerar este como el escenario más probable, porque es en las partes de las resistencias y justamente una resistencia como la que se encuentra actualmente, en donde se vende y se continúa lo que viene siendo el movimiento anterior, que son caídas. ¿Sí? No podríamos especular justamente en este punto, pensar que el dólar index va a subir y el Bitcoin va a bajar. Al menos no todavía. Y con respecto al VIX, el VIX aún no ha abierto hoy día martes, pero podemos ver que ha estado dibujando de todas maneras lo que yo les había estado comentando. Originalmente yo tenía previsto que no fuera a romper al alza esta directriz. Yo estaba bastante convencido que en esta conjunción entre la media de 100 periodos, que es la línea naranja, el borde superior de la nube, y esta línea blanca de la unión de máximo iba a generar que el precio del VIX no subiera con fuerza. Sin embargo, justamente luego de la reunión de la Fed de la semana pasada y de todas las noticias especulativas que se han estado abriendo en los mercados, se ve que no se respetó, sino que se rompió con fuerza. Ahora apoyó y justamente debe condenar el movimiento del VIX que se ha adelantado a un movimiento alcista muy significativo. Actualmente, si lo podemos ver, no solamente tendríamos este triángulo de consolidación que ahora se ha roto al alza, podríamos decir que actualmente está siendo rechazado en su zona de máximos. Es decir, que el 34.5 es el punto clave para que si se rompe se vaya a la continuación de este triángulo anterior. Creo que se ve un poco difuso, pero es justamente por los indicadores que justamente voy a ver si lo pongo un poco más opaco para que se pueda visualizar un poco mejor. Pero me refiero, este triángulo de consolidación que estuvo realizando el VIX, con esta falsa ruptura a la baja que tuvimos en este punto, podríamos estar especulando entonces que ahora este triángulo de consolidación fue el periodo de acumulación de una continuación de una tendencia alcista para el VIX. Muy negativo que el VIX suba para las criptomonedas, porque justamente comprar protección para la volatilidad me va a dar justamente prevenirse que los activos de riesgo suban. Bitcoin es considerado un activo de riesgo, nos guste o no. Y como podemos ver, tuvo su rechazo que podía haber encontrado en ningún otro punto mejor que justamente en la zona de máximos en donde el VIX siempre es rechazado en el 34.5 y luego de retestear la directriz se ha devuelto al alza. Actualmente se encuentra en la mitad de la nada. Podríamos especular entonces que si el VIX sigue cayendo, puede ser bastante positivo y el primer punto que pudiera ir a tocar es nuevamente los mínimos anteriores, en el punto 28.3, en esta conjunción de la media de 100, 200 y 50, que se encuentran todas juntas en ese punto, y coincidiendo con justamente las velas de cierre de los mínimos anteriores. Eso sería bastante positivo para el precio de las criptomonedas. De todas maneras, lateralizar en esta área no nos diría mucho, pero para salir corriendo es ver que rompe el 34.5. Que se rompa esta directriz que estoy dibujando al alza, me estaría diciendo que vamos a continuar con la tendencia anterior y ir a buscar directamente los 43.7 dólares. Eso sería bastante negativo. Prácticamente podríamos decir que si se perdiera este punto, ya sería para correr. Antes de eso sería un poco anticiparse, a menos de que, como les digo, el dólar index ya nos haya dado la pista buena en el 104.7. Ahora bien, como les digo, todo esto se debe desenvolver, muy probablemente lo ocurra es durante la jornada de Wall Street. No creo yo que durante la jornada que vaya a ocurrir europea vayamos a tener muchísima volatilidad. Y hay algo muy negativo que quiero compartir con ustedes a nivel de noticias de criptomonedas que ha estado ocurriendo. Primero quiero que veamos algo. En la descripción de este video voy a dejarles un link en donde pueden acceder por ustedes mismos a cuál es el estado de la posición con apalancamiento que tiene Celsius, la cual usó del dinero de sus inversores de la manera más irresponsable del mundo y que ha bloqueado la capacidad de retiro de sus inversores para que puedan poder disponer de su dinero para ellos salvar una posición perdedora. Quiero que vean. Actualmente su precio de liquidación es este. Si Bitcoin cayera, y me parece bastante difícil que lo haga, hasta los 13.600 dólares,
El punto es, y la clave del asunto es, que si a ellos los liquidan, va a quedar a la venta el tamaño total de su posición, lo cual sería bastante, bastante negativo. Fíjense, esta es la cantidad de dinero que tienen bloqueado como garantía de esa posición. Por lo cual, todo este dinero va a salir, lo cual son exactamente casi 24.000 Bitcoin, van a ser vendidos en el mercado OTC, es decir, los van a vender al primer comprador, los lanzan a mercado a partir de este precio. Es decir, si tocamos los 13.600, nos vamos a cero. Bueno, exagero. Pero saben a lo que me refiero. Vamos a caer por debajo de los 10.000 facilito. Y me preocupa porque me parece que este punto pues, está bastante lejos. Vuelvo y repito, no es fácil que a ellos los toquen. Pero es que aquí estamos jugando el juego de la silla y se están salvando los que más capital para meterle margen tiene. En este caso, pues Celsius originalmente estaba en los 20.000, luego se fue a los 18.000, luego se fue a los 16.600 y ahora está en los 13.600. Han tenido capacidad para financiar estas caídas que ha estado viendo el precio de Bitcoin para resguardarse. Pero hay otras compañías que no. Entonces se genera el efecto dominó que le ocurre normalmente al pequeño y mediano inversor, nunca al grande como Celsius. Es decir, ¿qué es lo que le ocurre? Todos ponemos los stop en un mismo punto y cuando nos agarran a nosotros, nosotros desencadenamos una caída en el precio que luego arrastra a los que son más prudentes, entre comillas, porque pusieron su stop más lejos, con más dinero, porque están usando más margen. Y ellos al perder su dinero desencadenan una siguiente caída que lleva al stop a las ballenas y así sucesivamente. Me preocupa cuántas personas puedan estar, que nosotros no estemos al tanto, pero en la misma posición de Celsius, echándole dinero a posiciones perdedoras, constantemente suponiendo que con eso van a lograr sobrevenirse a una caída del precio de las criptomonedas, que no necesariamente puede ser por el mundo cripto, sino que justamente la volatilidad que estamos viendo en los mercados actualmente lo lleve a que al menos por un momento su precio de liquidación se alcance, sean llamados al margen y uno desencadene caídas que lleve al otro a perder. Es decir, Celsius no va a caer de primero, pero a muchas personas que tengan posiciones muy cercanas a los 16.500 dólares, que es un mínimo que aún no hemos tocado, sí pueden ser golpeados con fuerza. Y el que tiene el stop en los 15.000 es el primero que se ve vulnerado cuando cae el de 16.500, que puede tumbar el precio hasta los 14. Y ya de los 14 hasta los 13.600 lo buscan facilito. ¿Sí me explico? Es una cadena que tiende a conformarse y es por eso que nunca se añade dinero a una posición perdedora. Era mejor que hubieran perdido solo una parte de su capital y no todo su capital, puro por estar suponiendo que el precio nunca va a llegar hasta ahí. Y más en unas condiciones macroeconómicas como las que nos encontramos actualmente. ¿Y qué es lo que también me preocupa? Porque claro, cada inversor tiene una suposición de cuál es la manera en la que debe gestionar su patrimonio y su riesgo. Eso es algo muy individual y cada quien supuestamente, y muy supuestamente, sabe lo que hace. Pero lo que yo quiero ir muy específicamente es a lo que va a ocurrir hoy con Wall Street. Me llamó mucho la atención, realmente me preocupó bastante poder ver que el día de hoy, y lo compartí por mi red social de Twitter, que aunque me estaba sintiendo bastante mal, no me perdí de ninguna noticia y compartí todo lo que estaba ocurriendo minuto a minuto. El día de mañana, es decir, este tweet lo compartí hace 12 horas, la compañía ProShares va a lanzar el primer ETF Short. ¿Qué es un ETF Short? Tú compras con dinero fiat, el dinero ese que hace 6 meses decíamos que no servía para absolutamente nada, acciones que se ganan dividendos con la caída de Bitcoin. Es decir, no están comprando derivados de Bitcoin, sino están comprando derivados de caída de Bitcoin. Y eso es algo que puede ayudar, por un lado, a inversionistas como Celsius a dar un riesgo de contrapartida. Es decir, supongamos que ellos conservan algo de capital y a precio de Bitcoin de 20.000 van y compran todo su dinero en este ETF. Ellos mismos se generan su propia caída, ellos mismos hacen que el Bitcoin caiga por debajo de 10.000 dólares, generan su propia ganancia y recuperan su propio dinero perdido de su propia liquidación. Es decir, usando este rebote alcista,
Y considerando que mañana van a abrir este ETF con la jornada de Wall Street, por eso es que la jornada de Wall Street hoy es un episodio de Game of Thrones. Hoy se juega todo. El ver quién va a comprar como si no hubiera un mañana este ETF para protegerse por si Bitcoin cae. Y evidentemente ellos deberían ser los primeros que lo hagan porque son los que están más en riesgo. Pero así como ellos están en riesgo, hay muchos en riesgo y la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos ETFs para que entiendan un poco a cuál es el problema más serio del asunto? eh, Cuando yo lanzo un ETF, yo tengo que ser como los vendedores de lotería. Yo no puedo perder dinero cuando ganan los demás. Yo tengo que permanecer neutro para ganar dinero y no gano mucho, gano simplemente el suficiente para ser rentable a través del riesgo de contrapartida. Es decir, si se venden short de BTC, la gente de ProShare, justamente los involucrados en este asunto, van a ir a vender Bitcoin o van a ir a comprar shorts en algún exchange para cubrirse frente a la posición en donde tengan que pagar. Es decir, ellos siempre intentan mantener posiciones neutras, de manera de que cada vez que se abre un short, ellos de una o de otra manera tienen cómo prestar la contrapartida. No es que ellos simplemente juegan a ser la casa del casino que puede perder si algún jugador juega muy bien y gana. Ellos no juegan al casino, ellos ganan. Y la manera de ganar es permanecerse al margen del mercado. No lo manipulan, como dicen muchos youtubers por ahí. No, ellos tienen un negocio y ellos están totalmente regulados y es por eso que es tan peligroso, porque nadie va a intervenir cuando tengan la razón. Simplemente el que compra el ETF se está cubriendo y ellos como compañía están librándose del riesgo de contrapartida vendiendo Bitcoin o comprando short de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente va y compra esto, para que me entiendan y hablar muy resumidas cuentas, para que se me entienda muy bien, si mañana comienzan a comprar muchas acciones de este short, eso se va a traducir en caídas de Bitcoin, aunque todo esto sea papel. Es decir, están gastando dinero fiat para apostarle a Bitcoin a la baja y eso va a generar ventas de Bitcoin automáticamente. Porque así se funciona todo. Nadie va a querer asumir el riesgo de contrapartida y alguien va a terminar vendiendo Bitcoin. Y es por eso que el mercado tiende a ser una profecía autocumplida, donde si todos ven lo mismo, obligamos a que el mercado ocurra. Así que me preocupa mucho, vuelvo y repito, lo que está ocurriendo precisamente con el lanzamiento de este primer short Bitcoin ETF que va a ocurrir para la apertura de Wall Street. Y ya por último, y para cerrar, quería compartirles, déjenme revisar. No, ya eso sería todo, compañeros. Entonces, y en resumen, vamos a verlo por última vez y en el gráfico de una hora. Lo más importante es ver exactamente en dónde se encuentran los soportes más importantes. Y como les digo, los $21.000 con la media de 50 periodos en el gráfico de 4 horas, que obviamente es la misma media de 200 periodos en el gráfico de una hora, es la media que más importante se debe respetar, al menos para que el precio continúe cayendo. Y si cierra por encima y tenemos una jornada de Wall Street en donde no ocurre absolutamente nada, podríamos comenzar a especular movimientos alcistas. Pero hoy no se compra y bajo ninguna circunstancia, este no es ningún dip seguro. Este no son las zonas de compra. Elon Musk sabrá lo que está haciendo, que desde mi punto de vista no sabe nada de lo que está haciendo. Pero simplemente hasta que no ocurra el paso del día de hoy y veamos cómo responde el mercado a ese ETF de Bitcoin Short, no podríamos especular ningún tipo de movimiento alcista. He estado oyendo muchas noticias bastante terribles sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y Europa, pero actualmente el mercado ya ha descontado la gran mayoría de ese riesgo. Y lo que estamos viendo que está ocurriendo en las criptomonedas es algo netamente del mundo cripto y no es muy usual que eso ocurra. Normalmente siempre termina rebotándonos los problemas de otros. Pero en esta oportunidad sí, lo que está ocurriendo en el mundo de las criptomonedas son problemas netamente de este mundo por el sobreapalancamiento que se estuvo dando por parte de fondos de inversión que nada tenían que haber estado haciendo vendiendo ni comprando ese tipo de activos de riesgo.
no tenían por qué andar asumiendo esos riesgos. Y bueno, ya saben cuál es la rayita de Celsius y voy a compartirla en la descripción de este video, como les dije. De todas maneras, también recuerden que Michael Saylor tiene su propia rayita en los $3.800. Es absurdo pensar que lo van a ir a buscar, pero vuelvo y repito lo que ocurre con los dominó cuando se caen. Me preocupa que cuando Celsius caiga, caigamos por debajo de los $10.000 y ver quién está escondido debajo de los $10.000 que obviamente como nadie nunca se imaginó ese escenario, está apalancado hasta las trancas ahí y lo van a ir a liquidar. Este es el juego de las sillas y el que no se siente primero, es decir, el primero que no asuma pérdidas, va a perder. Esperemos que yo esté totalmente equivocado y que esté divagando y que todo esto sea una crisis del mercado y que nada vaya a ocurrir y que más bien que los que pierdan dinero sean los que compren ese ETF short. De todas maneras, nosotros estamos aquí es para ganar dinero y el dinero lo vamos a ganar si vemos que se pierden precisamente los primeros soportes en el precio o que vemos justamente que esta recuperación ya no fue lo suficientemente sólida y se pierden los mínimos de los $19.700. Este me parece el mínimo más significativo. ¿Por qué? Porque está bastante lejos. Voy a dibujarlo. Fíjense, si yo perdiera los $19.700, estaría perdiendo lo que es la media de 100 y de 50 periodos. Y estaría perdiendo con algo de margen y al mismo tiempo perdería la última unión de mínimos ascendentes del precio. Ya no tendría nada por lo que yo podría creer que el precio se vaya a sostener. Tendría que tener o un par de cierres o tendría que tener justamente una justificación lo suficientemente sólida como que precisamente eso se está dando 2 o 3 horas luego de la apertura de Wall Street y están comprando, probablemente estén comprando ese ETF como si no hubiera un mañana y eso sería lo preocupante. Ver que se pierden, como les digo, en esta directriz de unión de mínimos, los $19.700. Este viene siendo para mí el soporte más importante y la resistencia para relajarnos mucho, como les digo, los $21.000 con 1 o 2 cierres por encima. Preferiblemente en el gráfico de 4 horas, por supuesto. Bueno, compañeros, espero seguir compartiendo muchísima más información con ustedes y no volverme a atrasar como lo hice la última vez. Espero que tengan una muy feliz jornada. Bueno, compañeros, hasta luego.